Dina Alexandra nació el 29 de noviembre de 1973 y era la niña pequeña de todas las tías y las primas, entonces eran las que cargábamos, las que andábamos paseando por todo el pueblo. Cariñosísima con su papá, lo abrazaba siempre que llegaba al trabajo, le decía tacatita, por lo dulce y lo preciosa que era. Silvia de pequeña era una niña muy vivaz, muy sonriente. Yo como hermana mayor siempre asumía estar con todos ellos. Se nos ocurre jugar Mis Universos. Nos pusimos los collares de mi mamá, los tacones, hacíamos talent show en la casa. Ella me pedía mucho que le enseñara a bailar. Jugábamos la muralla china, jugábamos arriba, el escondite. Y cuando sale embarazada, dormía con él. Ella le decía, era mi ratoncito, era mi no sé qué, era mi... Lo dormía sobándole la cabecita. Me decía siempre que ella soñaba con tener un negocio. Y en fin, un sinnúmero de cosas que compartimos. Empieza su relación de novia con el esposo. Tenía facilidad económica, era de poco hablar. Una vez salimos, le dijimos, Dina, vamos a irnos a comer un helado al Pops. Y cuando vamos entrando al Camino de Oriente, ella dice, Juan Carlos viene detrás siguiéndonos. Y comienza él a agarrar la camioneta y a sacudirla. Ella se salió, no sé qué hablarían, después ella se monta en el vehículo y maneja de regreso a casa. Se peleaba con ella y luego le pedía perdón, la buscaba, pasaban horas en el teléfono. Ya por la tarde salía tranquila, otra vez agarrada de la mano. La violencia contra las mujeres empieza desde las relaciones de noviazgo. A veces, la violencia es tan sutil que no la percibimos. Por ejemplo, un hombre que te controla, que te llama por teléfono a todo momento, que te sigue, no quiero que viajes a tu familia, o que le contés lo que yo te digo, lo que yo hago, ¿verdad? Prácticamente ellos van generando esas condiciones para que la víctima esté a merced de ellos. Y hizo su examen de admisión para administración, lo cual lo sacó con excelente calificación, pero no culminó la carrera. Él le limitaba la clase. Hubo un episodio en donde mi mamá le da dónde vivir a mi tía con su marido. Nosotros lo vimos pues como un tío también. Y a él pues comenzó a acercarse más a ella. Ella tenía 10 años, la halagaba, le llevaba caramelo. Fue influenciando en ella hasta que cuando ya ella cumple 13 años y él 34 años, ella desaparece y él desaparece. Y es cuando se la lleva siendo ella una niña. Ella regresa casi 4 años después con un niño varón. El niño se llama Laia, era su primer hijo, ella estaba entusiasmada. Ella disfrutaba los trabajos escolares que la maestra le mostraba. Ella la verdad que se imaginaba que sus hijos iban a crecer, iban a ser profesionales. Ella decía eso. Primeramente él muestra una cara de mucho amor, ella cree que él es su protector, que él es su todo, que él es el amor de su vida. Ella me decía, Sonia, salgamos o mira, pero nunca lo terminábamos haciendo porque él no le daba permiso. Nunca la dejó trabajar, nunca la dejó seguir estudiando. Inclusive a veces hasta para pintarse le tenía que pedir permiso.
Ya la agresión cuando ellos estaban casados, nos damos cuenta que él le pegaba, que él la fajeaba, que la bajaba del pelo, de las gradas de la casa, la pateaba en partes donde podía ocultarlo. Pusieron una empresa de serigrafía y él no le pagaba las comisiones y ella llegaba enojadísima. En este caso, la compañera necesita atención especializada, atención psicológica especializada que le permita recuperar su autoestima y establecer límites que puede ser que continúe con la pareja, pero que ya no permita violencia o separarse de ella para salvar su vida. Y él la trataba bien déspota, la corría de la casa, le hablaba con malas palabras. Él le pide el divorcio, le plantea que se quieren divorciar. Todo su pánico de ella desde que empezaron con el tema del divorcio es que la familia de Juan Carlos le fuera a quitar a su hijo. Lo que él la vivía amenazando, con lo que el arma de él era el niño y no le pasaba la pensión alimenticia del niño. Ella sale de la casa, cuando en eso él le empieza a llamar por teléfono y le dijo de que le llevara al niño a sus padres. La abuela paterna lo llamaba al niño, le preguntaba qué estás haciendo, que por qué te robaron de mis brazos, y el niño llorando porque se sentía como en medio de una batalla entre la abuela, entre la madre. Y a los minutos ella agarra al niño y se montó en el carro. Luego ella le dijo a mis padres de que Juan Carlos le había prometido de que él era el que se iba a salir de la casa y le iba a dejar ahí viviendo a ella. Se había ausentado, pero entonces mi mamá y yo, ¿por qué no ha venido? ¿Por qué no ha venido? Llamándole, ¿qué te pasa? Y vecino. Ella llega a la casa y ella llega de lente. Quítate los lentes, le dijo. Ay, no, ¿y por qué quieres que me los quite? Y que no sé qué. Pero entonces fue tanta mi insistencia y cuando ella se los quita, el ojo era totalmente morado. Nos mandaron a medicina legal. Hubo un reporte porque casi perdió su ojo. Ella lo logra denunciar por violencia, pero luego él la convence y retira la denuncia. Las autoridades deben de estar, mejor dicho, en la capacidad para manejar lo que es la dinámica del ciclo de la violencia. El hombre agresor puede decirles que no lo vuelve a hacer, que la quiere y que es ahí que retiran la denuncia. Él lloraba, él se hacía de que los celos, de que es que la quería demasiado, de que yo le decía a ella, déjalo. Mira, no es un hombre bueno, mira, es que él me promete que va a cambiar. Para un 30 de mayo, ella me dijo, hoy quiero pasar con mi madre, voy a amanecer con mi madre. 12 de la noche, él se aparece. Entonces, ella le dice, desde el porche de la casa, hoy me voy a quedar. Cuando él le dice, vení para acá, y a él se lo dice en un tono muy amenazante. Montó a los niños, se subieron a la camioneta y se fueron. Como a los 2 días, Sonia, ahora sí, me dijo. Todo el trayecto que veníamos a la casa me golpeó en el vehículo delante de los niños. Llegaron a la casa y por muchas veces le metía la cabeza en el barril. Y le decía, ¿te quieres morir? Obedece. Cuando yo voy entrando a la casa, el niño se me tiró encima y entonces me dijo, tía, lléveme de aquí, sáquenos de aquí, por favor, sálvenos. Ese día ella toma la decisión, pusimos la denuncia. Ella se mantuvo firme y ella dijo que ella no quería regresar con él. Mis padres estaban acá en los Estados Unidos. Yo esa noche iba a salir cuando me entra una llamada a las 11:46 de la noche. ¿Cómo estás? Mira, dicen que Dina se mató. Dicen que se pegó un disparo. Sentí que me quedé sorda. Sentí que no escuchaba nada.
Y mi papá es un hombre que vivía con una válvula en el corazón. Él entró y ya con la cara descompuesta preguntándome que le dijera qué es lo que había pasado. No me digas eso, no me digas eso. Me decía, ¡ay! Y los veo a los dos abrazados, él sentado en la butaca llorando con mi mamá y fue terrible, fue terrible. La violencia se va incrementando en la medida en que va pasando el tiempo. Está la violencia física, que es la que nos deja señales visibles en nuestro cuerpo. También está la violencia psicológica, que diríamos que es la más sutil, ofensa, el anularte o decir vos no servís para nada, vos sos una estúpida, comparaciones, la violencia sexual cuando te obliga a tener relaciones en contra de tu voluntad, la violencia económica, patrimonial y finalmente los femicidios. Desde que Dina murió, nuestra familia no volvió a ser igual. Mi papá construyó un altar en la sala de la casa donde todas las mañanas se sentaba enfrente de la fotografía de ella a orar y a llorar, a preguntarle a Dios por qué. Él sentía que Dios le había quitado todo. Ya mi mamá se dormía del cansancio de andar en todas las instituciones del Estado para esclarecer lo que había sucedido, para obtener primero el expediente, porque el expediente la policía lo dio 34 días después. La casa materna fue hipotecada para pagar los peritos y préstamos a tíos, primos, otros donaron. Mi padre él no se cansaba, se iba caminando, y él era un hombre que caminaba con un bastón. Padecía la presión alta y un problema en el corazón, exigiendo justicia en los medios de comunicación, y con los peritos, las investigaciones de los peritos independientes, es que nosotros logramos de que se volviera a investigar el caso. Así empezamos la lucha por la justicia de Dina Carrión. Yo le decía, no te aflijas, nosotras podemos salir adelante. ¿Te acordás el proyecto que siempre tuvimos juntas de montar un negocito? Cogimos el lugarcito y pues estábamos empezando, buscamos un termo, buscamos cajillas de gaseosa, ella súper entusiasmada. Los sábados ella se iba a su clase de computación y los días de semana a la cafetería. Me dice ella, quiero que me hagan los pies, quiero que me hagan las manos, desde ya yo quiero andarlas bonitas. Ese día le puse un color de pintura, color tornasol. Al día siguiente, normalmente ella llegaba tipo 4 de la tarde. Cuando yo llego a las 11 de la noche, mi mamá está en el porche y mi papá. Mi cuñado me llama aparte. Pónganse en contacto con la policía de Tipitapa. Cuando yo me pongo en contacto, me dice el investigador, solo dígame una cosa, ¿sí? ¿Qué color de pintura de uña usaba su hermana? Una pintura tornasol en sus pies y en sus manos. Bueno, me dice, le voy a tener que hablar claro, me dice. Yo necesito una persona, un familiar, que tenga nervios de acero. Cuando llegamos a medicina legal, ya está ahí el médico forense. No tenía su cabeza, no tenía sus genitales, fueron arrancados, sus pechos. Por todos lados había sido apuñalada. Lo único intacto fueron sus 2 manos.
su pierna izquierda no la tenía tampoco. Y recuerdo que yo me agaché y le agarraba sus manos. Y yo le decía, levántate, salí de ahí. No te pudo haber pasado esto, no. Como que estaba fuera de la realidad, como que estaba en el espacio, como que esto no, como que eso no es real, eso no está pasando, esto no está pasando. Silvia interpuso 2 denuncias, sin embargo, las autoridades no le dieron curso a las mismas. No garantizaron las medidas precautelares para garantizar su seguridad y vida. Y los resultados fueron el femicidio. La mediación no cabe, muy por el contrario, las pone en situación de peligro. Muchos femicidios han ocurrido después de una mediación. La Fiscalía revoca el dictamen de suicidio a parricidio por las más de 25 inconsistencias. Una de las inconsistencias era de que mi hermana supuestamente se había disparado con la mano derecha y la pistola estaba cargada, limpia, sin una mancha de sangre, pero la policía no sabía que mi hermana era zurda. La segunda inconsistencia más grande es que cuando cayó el cuerpo en la grama no había mancha hemática, no había un charco de sangre. El cuerpo de mi hermana estaba golpeado, tenía las escoriaciones en sus manos, laceraciones en sus piernas, moretones. Este no es un cuerpo que concuerda con un suicidio, sino que ¿por qué mi hermana está tan golpeada? A mi hermana la mataron. Porque esa mujer amaba a aquella criatura. Entonces nunca Dina Alexandra hubiese dejado a su hijo en la orfandad. Entonces nosotros comenzamos el caso y se iban en todo el proceso hasta que la Fiscalía lo enjuicia. Por toda la insistencia en las calles, los plantones, las marchas, con todos los movimientos de mujeres que han ayudado a que esta lucha por la búsqueda de justicia de mi hermana esté hoy por hoy en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una demanda en contra del Estado de Nicaragua por retardación de justicia. Él fue condenado un 16 de diciembre a 30 años. En el 2008 se le modifica la condena de 30 a 25 años. Prácticamente cada año hemos tenido audiencia porque él está pidiendo su libertad, porque desde que él ingresa al sistema penitenciario, él trabaja. Él ya cumplió su sentencia, según él y su abogado defensor. Entonces sometes a las familias de las víctimas, o sea, no solamente es el dolor de habérseles privado de la vida de esta compañera, sino que además el agresor en muchos casos goza de impunidad. Unos porque andan prófugos y no los capturaron, otros porque los condenaron, pero cada 2 años, como en el caso de Pedro Cantarero, está solicitando audiencia y está sometiendo a la familia de Silvia, ¿verdad?, a un trauma emocional. El solo presentarte y creer o pensar que va a salir afecta emocionalmente. Hubo una de las audiencias también que recuerdo que logré hablar con la jueza y la jueza me dijo que le dejara las cosas a Dios. Es doloroso para mí verlo y que cínicamente sigue luchando y se hablan de sus derechos. Siempre pregunto dónde quedaron los restos de mi hermana. El niño ya a estas alturas ya tiene 15 años. Nosotros no tenemos contacto con el niño, desgraciadamente. Este hombre se ha encargado de cortarle todo vínculo de su familia materna, desacató 2 órdenes de sentencias judiciales de familia. Ha tenido problemas en el colegio, como de bullying, ha dejado clase, dejó un año escolar, debe estar sufriendo y debe de tener mucha añoranza de ella.
igual de su familia materna, que le fue truncado ese vínculo totalmente por el padre. Él ponía al niño a hacer las negociaciones entre mis padres y ellos. El niño por teléfono le dice a mi papá que ya no los va a ver porque ustedes andan hablando de mi papá, que mi papá mató a mi mamá. Así es que adiós. Y le colgó el teléfono. Entonces llamó a mis padres y le dijo, como siguen jodiendo, no les voy a prestar al niño más. Es importante señalar que en Nicaragua desde el 2012 al 2019 estamos reportando 434 femicidios y estamos frente a una gran tragedia. Y lo más preocupante de esta situación es que el Estado no está interesado ni ha tenido voluntad política de enfrentar esta tragedia que vivimos las mujeres. Cuando ella fallece, el niño pasó 3 meses parado en el porche todos los días a la misma hora, esperándola. Perdió el habla. Tenía 2 años y medio. Lo único que susurraba en voz baja, mamá, mamá, hasta que poco a poco fue recuperando. Me decía, cántame una canción de las que ella me cantaba tía. ¿Qué juegos le gustaba jugar conmigo? En sus estados de Facebook. Como quisiera que en esta Navidad bajaras del cielo y darte un abrazo. Y dice, ¿dónde estás, mamá? El niño mayor se despertaba a medianoche gritando. Cuando lo agarraba y lo abrazaba después de las pesadillas, siempre me preguntaba que dónde estaban los restos de su mamá. ¿Qué hago con esto que yo siento de mi papá? Me montaba en la camioneta, me llevaba a pasear. Yo era su niño, pero por otro lado, tía, me arrancó lo que yo más quería en esta vida. Él me dijo de que no quiere seguir viviendo. Le gusta mucho la canción de Amor Eterno. Tú eres la tristeza ahí de mis ojos, que lloran en silencio por tu adiós. Este año que cumplió años, se acostó con esa canción. Se soltó a llorar como un niño. En ambos siempre son las mismas canciones. Los femicidios que realmente generan dolor, niños y niñas que se crían sin su madre, que les afecta emocionalmente, que es la otra cara de los femicidios, porque en la mayoría de las veces también el femicida es su padre. Hace como 3 años los senté a los dos y les dije, el papá de ustedes está pelando y quiere salir. Si ustedes me dicen que no me presente a esa audiencia y que pare con el caso, yo voy a parar. Continúe, tía. Y le pregunto una vez más a Pedro Jiménez Cantarero, ¿dónde quedaron los restos de mi hermana? No por mí, sino por sus hijos que crecieron con esta dura y cruel realidad. Él está solicitando salir como que nada. ¿Qué mensaje subliminal estaríamos enviando a la población de Nicaragua cuando hubo otro asesinato de igual manera? Que todos los depredadores pueden asesinar de esta manera, portarse bien, trabajar y salir en libertad. Este año, en 2 meses, hasta febrero, hemos tenido 12 femicidios y 15 niños, todos niños, han quedado huérfanos porque perdieron a sus madres, ¿verdad? Entonces, estos niños, el Estado no los asume.
Es decir, el Estado tendría que tener la responsabilidad, ¿verdad?, de la reparación de daño. Y esta reparación de daño pasa no solamente para hacer justicia en relación a su madre, sino también en la mantención de esta criatura. Cumplimos los 8 años y 8 meses de lucha en la búsqueda de justicia. Ha sido un desgaste, una pérdida, porque perdimos a mi papá, perdimos al niño. Y esperamos que llegue a la justicia, que la justicia se cumpla y que tenga su verdadero castigo. Exigimos justicia. Exigimos que el femicidio de Dina Carrión no quede en la impunidad y que su femicida Juan Carlos Siles Saravia pague por este crimen. Queremos también que el femicida Pedro Cantarero también no sea beneficiado y que cumpla con la pena estipulada en su condena. Él fue el femicida de Silvia Aguirre. Ahora estoy más fortalecida y cada vez que yo camino por la comunidad y miro la naturaleza, trato de respirar, de llenarme de energía. Lo que motivó a hacer esta fundación es porque mi padre quería que el nombre de su hija no muriera, y de una de las maneras también para ayudar a las familias de mujeres asesinadas. Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden doblarnos ni amarrarnos, nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden callarnos. Yo la vi, iba cantando una canción cuando un hombre la mató porque decía que la amaba. Yo la vi, tenía cielo y perdón cuando su padre la mató porque esperaba ilusionar. Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden doblarnos ni amarrarnos, nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden callarnos. Yo la vi multiplicando la ración, curando y era compasión cuando una bala le hizo trampa. Yo la vi, no quiso dar más corazón, ni testamento ni canción, por eso cuelga de una rama. Y allí donde la sangre se detiene, se congela la razón. Levanto ojos de furia que no miran más que odio sin perdón. Y al filo de un tragante, un sucio corazón se ahoga con un horror. De vestidos sin domingos, la sangre se secó en el pavimento y el que olvida también mata nuevamente su recuerdo. Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden doblarnos ni amarrarnos, nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden callarnos.